Una mesa que oculta más de lo que muestra. Piensa en un gran salón de piedra, antorchas iluminando con parpadeos una mesa interminable. Copas rebosantes, platos humeantes, risas huecas y un olor espeso, mezcla de carne cocida, sudor y moho. Pero no te dejes engañar. Lo que parece un festín de reyes, puede ser una escena salida de una pesadilla. Porque en los castillos medievales, la comida era algo más que alimento. Era poder, superstición, jerarquía y, a veces, puro horror. Hoy desvelamos los secretos más oscuros que se escondían bajo la superficie de esos banquetes. Lo que comían, cómo lo cocinaban, lo que significaba cada plato y lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Bienvenido a El Banquete del Miedo, prepárate para no volver a ver la Edad Media igual nunca más. El contexto de una época sin piedad. Antes de sentarnos a la mesa, hay que entender el mundo al que pertenecía. El medievo fue una era marcada por el sufrimiento, el fanatismo religioso, las guerras interminables y la pobreza extrema. La nobleza vivía encerrada en castillos fríos, defendidos como fortalezas, mientras fuera, el campesinado moría por hambre, peste o espadas extranjeras. Comer bien no era solo un placer, era una declaración de estatus, un privilegio, una forma de exhibir poder y dominio sobre la vida y sobre la muerte. Los banquetes eran el escenario donde ese poder se mostraba con brutalidad disfrazada de elegancia. Cientos de platos, animales enteros, vinos espesos y especias traídas desde el otro lado del mundo. Pero también normas estrictas, rituales simbólicos y secretos turbios que preferían mantenerse ocultos tras el mantel. El horror detrás de los olores. Una de las primeras cosas que impactaría a cualquier visitante de nuestra época sería el olor. Los castillos no eran lugares limpios. El sistema de alcantarillado prácticamente no existía. Los restos de comida se tiraban por las ventanas, los animales caminaban entre las mesas, y la higiene personal era un lujo que muy pocos practicaban. El hedor se mezclaba con los aromas de carnes asadas, sopas fermentadas y panes duros como piedra. A veces, los olores eran tan intensos que los invitados llevaban pañuelos perfumados para no desmayarse. La superstición en el plato. Cada alimento tenía un significado. Comer algo caliente o frío no dependía de la temperatura, sino del equilibrio de humores del cuerpo según la medicina de Galeno. El pan debía cortarse de una forma específica para no invocar a los malos espíritus. El vino debía servirse en orden jerárquico. Y cuidado con derramar sal, era símbolo de traición y podía atraer la muerte. Los anfitriones más supersticiosos escondían amuletos bajo la mesa, rezaban oraciones antes de trinchar el jabalí, y contrataban monjes para bendecir los alimentos. Pero aún así, la muerte acechaba en cada rincón. Porque muchas veces, el verdadero veneno venía desde dentro del castillo. Platos para el espanto. Ahora imagina que estás sentado en uno de esos banquetes. El bufón ha hecho sus bromas, la música comienza a sonar, y llega el primer plato. ¿Qué te servirían? Lo que estás a punto de leer puede resultarte perturbador. Cisnes asados enteros, con sus plumas reinsertadas tras la cocción para que parecieran vivos. Pasteles rellenos de vísceras, sangre y especias, servidos con cabezas de animales decoradas con frutas. Gelatinas de pies de cerdo, tan temblorosas como la carne de alguien con fiebre. Lenguas de pavo real, consideradas un manjar, pero con textura desagradable y olor metálico. Sopas de sangre caliente, espesadas con pan rancio. Vino mezclado con ingredientes afrodisíacos o alucinógenos, a veces sin avisar. Y si eras noble, tenías la obligación de probar todo, incluso si sabías que podía estar en mal estado. Porque rechazar un plato podía ser una ofensa mortal. La peste, en el plato. Durante muchas décadas, la peste negra arrasó con Europa. Pero lo que pocos cuentan es que los banquetes no se detuvieron. A veces, los cadáveres estaban en las habitaciones superiores mientras abajo se brindaba con vino especiado. Muchos nobles creían que comer ciertos alimentos calientes los protegía de la enfermedad. Por eso, se abusaba de especias como la pimienta, la canela o el clavo, aunque esto solo empeoraba la salud intestinal de los comensales. Los sirvientes sabían la verdad, la comida estaba contaminada. Las cocinas eran nidos de ratas. Pero hablar significaba perder la lengua o la cabeza. Así que callaban, cocinaban y servían. Aunque en susurros se decía que algunas muertes no eran por peste, sino por algo más deliberado. Envenenamientos y traiciones. Uno de los grandes temores de cualquier banquete medieval era el veneno. Por eso, los reyes contrataban catadores que probaban cada plato antes de servirlo.
Pero eso no siempre funcionaba. Muchos nobles murieron lentamente, con espasmos y alucinaciones, mientras sus enemigos brindaban por su salud. Los venenos más usados eran acónito, arsénico, belladona, cicuta. Lo curioso es que muchos de estos ingredientes también se usaban en remedios naturales, por lo que disimular su presencia era fácil. Una copa de vino podía ser tu última bebida. El espectáculo de la muerte. A veces, los banquetes incluían espectáculos. Bufones, músicos, animales entrenados, y en casos extremos, ejecuciones públicas. Sí, has leído bien. Algunos señores feudales mandaban decapitar prisioneros al final del banquete como forma de entretenimiento moralizante. El contraste era brutal: risas, vino, carne, y luego, silencio absoluto mientras la cabeza caía al suelo. Otros organizaban peleas de animales dentro del salón. Osos contra perros. Gansos contra zorros. Todo por diversión. La sangre manchaba las piedras y los manteles, y luego, otro brindis. Los sirvientes, los fantasmas del festín. Pocas veces se habla de ellos, pero sin los sirvientes, nada ocurría. Dormían en las cocinas, comían las sobras, eran castigados con látigos por un error mínimo, y eran los primeros en ser acusados si algo salía mal. Muchos morían jóvenes por inhalar humos tóxicos, por quemaduras o por ingerir accidentalmente comida envenenada. Ellos sabían todos los secretos: con quién se acostaba el noble, qué platos se preparaban en silencio, quién lloraba de miedo antes de una cena. Pero sus voces se perdieron en los pasillos. La verdad oculta tras el lujo. Los castillos medievales no eran palacios de cuento. Eran fortalezas frías, donde el miedo se mezclaba con la ostentación. Donde comer podía ser un privilegio o una condena. Donde el pan podía salvarte o matarte. Hoy, los libros nos muestran imágenes idealizadas. Pero la realidad era más cercana a una pesadilla: carne podrida disimulada con especias, comidas rituales bajo la mirada de monjes inquisidores, copas que pasaban de mano en mano mientras la peste aguardaba en las sombras. Conclusión: cuando el hambre era lo de menos. Después de conocer todo esto, ¿aún te gustaría sentarte en un banquete medieval? Porque allí, lo más peligroso no eran las espadas, sino la sonrisa del que te servía el vino. Esto fue El banquete del miedo. Suscríbete a Génesis Oculta, donde la historia revela sus sombras. Porque lo que no se cuenta, suele ser lo más perturbador.